Muy bien, estamos muy cerca de cumplir un año de, podríamos decir, el peor acto terrorista de la historia perpetrado contra Israel, contra el pueblo judío, contra todos, un atentado global. Ariel Scherblum, Antisemitismo, definir para combatir. Un verdadero manual, Ariel, apto también para todo público. Este es tu libro, me lo comí el fin de semana y te quiero presentar para quienes no tienen el gusto de conocerte. Ariel nació en la ciudad de Buenos Aires, es abogado, egresado de la UBA. Desde el 2015 dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Además, es miembro del Cuerpo Asesor del Comisionado para el Monitoreo y Combate al Antisemitismo de la OEA. Sos el único delegado latinoamericano para la sociedad civil en el Comité sobre Antisemitismo y Negación del Holocausto, que perteneciente a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Bueno, sos un expositor fantástico, has participado destacándote en la Cámara de los Lores, en el Parlamento Británico, en el Congreso Nacional Argentino también y en la Asamblea Nacional de Costa Rica. Ejercís como comunicador, por eso este manual. Conducís el programa en streaming Justo en el Centro, en el que abordás una amplia gama de temas relacionados con la justicia, la memoria y la lucha contra el discurso del odio y la discriminación. En la Fundación Naumann somos defensores de los derechos humanos y nos encanta que estés con nosotros compartiendo este espacio, bueno, en esta fecha tan sensible. Antisemitismo, definir para combatir. Bienvenido, Gracias. Ariel. Cuando empecé a leer el libro, al ser una persona de las palabras, vengo del palo, como quien dice, del periodismo, me gustó porque para llegar a esta definición de antisemitismo o para que podamos entender qué es el antisemitismo o qué es el ser antisemita, vas pasando por definiciones de diferentes palabras. Y la primera que me gusta tomar es manual. Claro que sí, porque es lo que nos permite, es un compendio, un folleto de un montón de explicaciones que nos permite a través de esto comprender y entender. Este es un verdadero manual. ¿Y cómo lo definiría de tu punto de vista cuando te sentaste a escribirlo? Bueno, yo mismo le pongo que es un manual. Es decir, el subtítulo del libro es un manual apto para todo público. Mi idea era, yo no le tengo que explicar a mi gente qué es ser judío y por qué determinadas personas toman la elección de odiarnos. Es decir, ya lo sabemos, nacemos con eso, nos lo explican desde muy chico. Igual hay una cantidad de información nueva que está útil que lo sepan. Mucha gente me dice, me vienen muy bien los argumentos. Pero todas las personas a sí mismas se consideran buenas personas. Y a mí me parece que hay un choque en eso. Cómo una persona que se define a sí mismo como buena puede prestarse a llevar adelante el odio, a generarle odio a otros. Entonces trato de, con todas estas explicaciones, romper ese círculo. Que traten de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, que traten de tener un poco más de empatía sobre todo esto que decís vos después del 7 de octubre. Yo venía ya escribiendo este libro después del 7 de octubre, terminarlo fue urgente. Lo que quise es que sea un idioma fácil, que cualquier persona pueda tener acceso. Hay muchos libros escritos sobre el tema y la verdad no quise ser un académico. Con todo el respeto del mundo que tengo por los académicos tienen un prestigioso pequeño mundo. Yo quise llegar a un enorme mundo, al gran público, explicarle a cualquiera como para que lo pueda entender. Bueno, de hecho es un manual que te diría, cuando yo lo estaba leyendo, es para llevar a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y en estas generaciones en donde el odio está a flor de piel. Pero hay una parte de, bueno, empezás hablando precisamente en el libro de lo que es ser judío, y una vez que llegamos a este concepto y lo empezamos a entender, porque uno se empatiza con el ser judío, o entiende el porqué. Hay una cuestión central que vos abordás que tiene que ver precisamente con el odio, con una palabra específica. Vos pones un ejemplo muy bueno que es la palabra pero, ¿no? Y por eso me gusta tomar las palabras para ir desmenuzando este libro. Decir, bueno, sí, no, yo no soy antisemita, pero, entonces lo que viene después, ¿qué es? El pero es una conjunción adversativa. Todo lo que viene después es adverso. Entonces es, bueno, no, pero... Bueno, y vos sabés que todo lo que venga después va a ser contrario a lo que dijo antes. Entonces, bueno, eso. Y también en el capítulo 3, a mí me interesó este punto, que es antisemitismo e Israel, una nueva máscara para el mismo odio. ¿Nos puedes explayar un poco en eso? Porque me parece clave. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, que alguien asuma públicamente la condición de antisemita, no solo era políticamente incorrecto, sino que realmente no había lugar en el mundo como para que alguien pudiese sostener esto abiertamente. Pero el odio no desapareció. Los nazis no fueron los primeros antisemitas ni fueron los últimos. El nacimiento del Estado de Israel y la existencia misma del Estado de Israel es una máscara en la cual los antisemitas de siempre encontraron el paraguas bajo el cual refugiarse. No tengo nada contra los judíos, pero
Israel hace esto, Israel hace lo otro. Le ponen una carga negativa como algo extraño, como si fuese un insulto o una palabra que te lleva a cosas oscuras, el sionismo. El sionismo no es una mala palabra, es al revés. Sion es uno de los montes que rodea Jerusalén y el sionismo es el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío para tener un estado propio en su tierra ancestral. Entonces, puesto de esta manera, apoyar la existencia de un estado judío llamado Israel es ser sionista, no es otra cosa. No es buscar tener el poder. Estas palabras que se le ponen, porque los sionistas, bueno, vas a escuchar que muchos de los tipos te dicen, no, yo no soy antisemita, pero sionismo es estar en contra de la existencia de Israel. Y hay dos argumentos que por lo general hacen caer esta máscara. Si vos públicamente te presentás que desde tu ideología política vos defendés el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, menos de uno, y ese pueblo es el pueblo judío, sacate la máscara porque sos un antisemita. Ponle el nombre que quieras, Totalmente. Pero estás en contra de que exista el único Estado judío del mundo. Sin duda. Te llevo por otro camino a la misma situación. La definición de antisemitismo, fácil, sacada todas las palabras como decís vos, fácil, es el odio al judío, a sus cosas o sus instituciones. Y la institución judía por antonomasia es el Estado judío. Entonces, si odias a ese Estado, a esa institución, y sos un antisemita. Te lleve por donde lleve, el antisionismo es antisemitismo. Qué locura, ¿no? Porque los que tenemos otra forma de pensar, quizás a las personas que discriminan, a mí me gusta esa palabra, pensamos que todos somos iguales, porque el judío es un igual. Y hay un concepto, te saco un poco de ir en orden de los capítulos, que me gusta mucho que vos decís, nadie dice que el Estado de Palestina no tenga que ser tal, ni tenga derecho. El tema es que deberían en realidad convivir como dos pueblos fronterizos, con seguridad, incluso cooperando en sus economías, y todo lo que se gasta en una guerra es invertido precisamente en la cooperación y el crecimiento de ambos pueblos. Nadie dice lo contrario. Es decir, cuando más de una vez que uno dice, y inmediatamente viene, pero Israel, no, un momentito, sí, pero los pobres palestinos. Va, empecemos de a poquito. Dije, que yo defienda la existencia de Israel de ninguna manera implica de que estoy en contra de la existencia de un pueblo palestino. La única forma de poder garantizar una paz cierta y duradera es saber que el vecino está y está para quedarse. Cualquier solución que implique la destrucción total del vecino es inaceptable. Ahora, no hay una sola, históricamente no hubo una sola propuesta de paz aceptada por los palestinos. Quieren todo. Entonces, si el otro día había tenido una entrevista, y vale la pena que te cuente, alguien que estaba muy movilizado por la película Múnich de Spielberg, donde cuenta la historia del atentado contra los atletas israelíes en el 72 en las Olimpiadas de Múnich. Y después toda la operación para venganza, digamos, a todos los que planificaron esa operación, eliminarlos. Y que alguien le pregunta al protagonista principal y le dice, mira, ¿y cuál es el problema? Mira, los dos queremos lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que unos quieren vivir en paz con el otro, en fronteras seguras. El otro quiere estar solo y que el otro no esté. Lo quiere hacer desaparecer. Absolutamente. De la faz de la tierra. Bueno, por lo pronto los grupos que hoy están a cargo. Es decir, Hamás es una organización terrorista, no es el 100% de Palestina, pero domina la Franja de Gaza y querría dominar Judea y Samaria, que es lo que uno conoce como los territorios o, digamos, el otro lado, donde gobierna la autoridad palestina, y la autoridad palestina fue elegida por elecciones para un periodo de 4 años, pero van 19. Entonces, democracia no hay en ninguno de los dos lugares, opciones de paz no aceptan ninguno de los dos. Uno, porque mantener el status quo les es importante, y el otro porque lo que quiere es la destrucción total, no solo del Estado de Israel, sino de todos los judíos del mundo donde estén, porque así lo dice la Carta Orgánica de Hamás. Eso te quería preguntar, porque también en tu libro haces un apartado de los judíos que están en el mundo y de cómo ellos ven esta guerra, o cuando le han consultado qué es lo que han contestado, cómo se paran políticamente y por qué deberían o no pararse en ese lugar. Vos contabas el hecho de que había un cantante muy famoso que estaba en un concierto y que primero le cancelaron y después también a otra persona le hicieron una pregunta de qué opinaba de la guerra entre Palestina e Israel.
y él dijo que él no tenía por qué opinar política. Exactamente. Bueno, a ver, este es el punto. Yo creo que parte de cómo influye el antisemitismo en las sociedades que vivimos en lo que llamamos la diáspora, es decir, todos los que vivimos en todo el resto del mundo. Esta situación que desde el 7 de octubre ha hecho crecer el antisemitismo porque, digamos, nos consideran responsables de determinadas opciones o posturas que eventualmente un gobierno circunstancial de la democracia de Israel tomó. Entonces, pregunto yo, y voy a, digamos, independientemente de los ejemplos históricos que puedo dar en el libro, yo quiero hablar de cosas de hoy. ¿Qué tiene que ver con la liberación o el reconocimiento de un Estado palestino que en una marcha pro-palestina impidan que se lleve a cabo una función del violinista sobre el tejado en un teatro en Londres, que pasó hace 15 días? No dejar entrar profesores o estudiantes judíos en las universidades norteamericanas. Entonces, cuando esto que sucede en otros lados, en la otra punta del planeta, nos repercute en las comunidades locales o en la puerta del Estadio Israelita de Chile, donde grupos pro-palestinos hostiles se paran en la puerta, inclusive entraba en un auto una mujer embarazada y le decían, tú estás llevando un futuro genocida. Y estamos hablando de las comunidades judías locales de cada uno de los países que estamos ajenos a esto. Es decir, todos los que vinieron a América, sobre todo, son todas personas que han querido armar un nuevo futuro lejos de esas cosas que les tocó vivir en otros lugares. Entonces, llevarnos de vuelta a un conflicto de lo que está pasando en otra parte del mundo, independientemente de la postura que tengamos, es otra de las situaciones en las que tienen que ver que hay una máscara que está ocultando que detrás de ese antisionismo que dicen tener, son unos antisemitas porque su odio va dirigido hacia nosotros. Hay una palabra que me encantó y que ilustra muchas cosas que vemos en los medios de comunicación en la Argentina cuando hay ciertas marchas de algunos sectores políticos en Argentina. Mira, esto es un problema grave. Interseccionalidad, creo que una derivación de parte de la cultura woke desde hace un tiempo, cuando empieza a existir esta idea de la teoría de la cancelación. Hay gente que interpreta que la historia de la humanidad es la lucha de el opresor contra el oprimido. Ya no es el rico contra el pobre, ya no es el blanco contra el negro. Hay que encontrar un lado de los buenos y un lado de los malos. El lado de los buenos es el oprimido, el lado de los malos es el opresor. Entonces, si yo sufrí discriminación en algún lugar del mundo, soy el oprimido, y el que está, y yo voy a estar en contra de todos los opresores. Aquí, si yo formo parte, por dar un ejemplo, de un movimiento por los derechos LGTBI, tengo que estar aliado con aquel que pide la liberación de Palestina porque son los oprimidos mientras Israel es el opresor. Entonces llegamos a la ridiculez en la que nos encontramos con que grupos LGTBI, primero, no permiten que grupos judíos LGTBI formen parte de la Marcha del Orgullo, por ejemplo, que les rechazan que se haga la Marcha del Orgullo Gay en Tel Aviv, que es la única y la más grande de Medio Oriente, porque es una ciudad gay-friendly abierta al mundo. Y por el otro lado, si quisiesen acercarse a Gaza, durarían 2 segundos, porque parte de su política es sancionar con la muerte al homosexual. Entonces, este tipo de cuestiones donde las cosas son blanco y negro y a vos te tengo que sí o sí encasillar dentro y entiendo el mundo de esta manera, entonces así es como terminamos entendiendo una marcha de jubilados con una bandera palestina que no tiene absolutamente nada que ver. Son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, y te quería llevar precisamente al discurso del odio, que también anda rondando ahí, y a la libertad de expresión. Okay. Y mi pregunta es, ¿el discurso del odio es el límite de la libertad de expresión? Sin duda, es uno de los límites. Es uno de los límites. Primero vamos a hablar de los límites, y aquí, para algunos, lo que yo voy a decir es un sacrilegio. Es decir, pensar que la libertad de expresión pueda tener límites es religioso casi. Es decir, hay algunos que su única defensa a ultranza es la libertad de expresión. Yo voy a defender tu derecho que digas y pienses lo que quieras. A cualquier costo. A cualquier costo. Uh-huh. Habitualmente, la historia nos ha demostrado que los países cuya legislación defiende a ultranza la libertad de expresión y que está por encima de cualquier otro derecho,
han sido países que nunca han sufrido regímenes autoritarios. Aquellos que hemos pasado por una experiencia autoritaria, no solamente en América, Alemania inclusive, entienden que el discurso de odio es un escalón necesario para llegar a un genocidio. No todo discurso de odio termina en un genocidio, pero todo genocidio comenzó con un discurso de odio. Lo vamos a ver estudiando todos los genocidios de la historia. ¿Cuál es pregunto yo, vos ya sabés la respuesta porque leíste el libro, pero contéstamelo, ¿cuál es el derecho en una democracia? ¿Cuál es el derecho más absoluto, el más importante que tenemos reconocido en los regímenes democráticos? La vida. Y aún así, la vida humana, la defensa de la vida humana en distintas democracias tiene excepciones. La defensa personal, la eutanasia, el aborto. Hay un montón de situaciones que nosotros prevemos en las cuales, por alguna razón, pena de muerte donde la hay, y no deja de ser una democracia por tener penas de muerte. Si podemos criticar todas estas situaciones, pero son democracias que el máximo de los derechos tiene excepciones. ¿Por qué no va a haber excepciones y regulaciones a la libertad de expresión? Estados Unidos se lo plantea por primera vez. Mirá que es paraíso de la libertad de expresión. Y siempre digo, bueno, que al fin y al cabo Adán y Eva también fueron expulsados del paraíso en algún momento. Son el paraíso de la libertad de expresión. Pero después del 11 de septiembre de 2001, empezaron a ver que para determinados casos, cuando la seguridad nacional está en juego, algunas cosas hay que regular. Yo te hago una pregunta que es la siguiente. ¿Puede un periódico publicar en primera plana una noticia favoreciendo la pedofilia? De ninguna manera. Así como existen determinadas cosas que en las legislaciones nosotros lo tenemos y que hay un límite a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque vos no puedes estar haciendo la apología de un delito. Entonces, si discriminar es un delito y si querer la destrucción o querer que otro por su origen, color de piel, elección sexual, postura política, por lo que quieras, estoy justificando que debería tener menos derechos que yo. Yo ya estoy planteando una discriminación importante y estoy tratando a partir de ese punto en adelante, si yo busco la expulsión, la deshumanización, que no tenga los mismos derechos, y algún día voy a sostener inclusive de que esa persona no tiene derecho a vivir. Son los pasos que han seguido todo el discurso de odio. Entonces la idea es poder cortar antes. ¿Y qué hacemos con las nuevas tecnologías? Por ejemplo, que es algo que es interesantísimo, y las redes sociales que van por eso. Sobre todo algunas, ¿no? Que no tienen límite. Bueno, ¿cuál es el punto con las redes sociales? Nosotros vivimos hoy que las redes sociales no tienen barreras fronterizas. Estamos frente a un fenómeno absolutamente nuevo, en lo cual para los proveedores de redes sociales nosotros somos usuarios, somos clientes, no somos ciudadanos. Entonces, ellos lo que quieren es mayor circulación, poder usar la publicidad, poder tener cuentas que pagan por la utilización. Entonces, ¿cómo van a querer limitarlas? Y cuanto más conflicto haya y más denuncias, para ellos es un mejor negocio. Entonces, sin llegar a las posturas de hay que encontrar un equilibrio donde esta absoluta libertad que tienen las redes sociales no conducen a un buen lugar. Entonces, algún tipo de responsabilidad debería tener que existir. A ver, pensemos lo siguiente, nos ha llevado tantos, pero tantos años la jurisprudencia donde habla de la responsabilidad del editor. Estoy hablando de derecho acá. Sí, sí. De cuando un editor de un medio de comunicación tiene responsabilidad por lo que está publicando. Y hoy todos somos editores, todos tenemos un canal de televisión, todos tenemos un canal de noticias, todos tenemos una revista de la farándula porque tenemos Instagram, todos tenemos un diario para publicar lo que queremos de que tenemos Twitter, todos podemos hacer streaming y tenemos, desde que podemos usar YouTube, podemos tener nuestro estudio en televisión. Hoy todos podemos usar todos los medios. Entonces, ¿cómo tenemos que generar socialmente y posiblemente interfronterizamente algún tipo de regulación para poder llevar estas responsabilidades del editor hacia las personas que publican lo que publican? Te lo digo de una forma más clara. Un diario, mientras salía solamente en papel, elegía qué cartas al lector publicar, no porque estén de acuerdo o no con su postura política,
sino porque valía la pena abrir la discusión, pero elegía cuáles y no iba a publicar una que sea ofensiva. Cuando los mismos diarios publican hoy en sus plataformas la misma noticia y te abren para comentarios, los comentarios que vienen son espantosos. Entonces, ¿por qué, digo yo, no buscar la forma de utilizar la misma responsabilidad editorial? Entonces, evitamos esos comentarios. Primero, bueno, identificate, sepamos que sos una persona real y no un troll, que no estás escondido. El anonimato es terrible. Pero absolutamente. Entonces, si yo voy a abrir la posibilidad de que cualquiera comente lo que otro hizo o lo que otro informa, hacete cargo. Bueno, como siempre fue el diario de papel, digamos, ¿no? Exactamente. Ver las editoriales de los editores serios de aquellos diarios. Exactamente. Hablemos de discriminación, de legislación al respecto. Aparte que sos abogado, sos el director del Centro Bicentral para Latinoamérica. ¿Cómo está parada Latinoamérica con respecto a la legislación discriminatoria? Y sabemos que Argentina fue pionera en este tema. Nos gustaría que nos cuentes al respecto. Mira, depende. Tenemos países donde tenemos, porque empezamos por Argentina, una buena y ya con mucha experiencia la legislación antidiscriminatoria. La ley 23.592 en Argentina fue sancionada en 1988, durante el primero de los gobiernos de la democracia. E inclusive hay una política de Estado, no de gobiernos, que a lo largo de los distintos gobiernos han contribuido para mejorar aún más esta situación. Por supuesto, siempre hubo estas discusiones sobre dónde está la discriminación y dónde hay libertad de expresión. Y para eso estuvieron los jueces, porque hay casos que llegaban a tribunales y decían que hay cosas que son judiciables y hay cosas que no. No todas las cosas que se dicen en una publicación son discriminatorias. Pueden herir, pueden molestar, pero pueden no ser delito. Hay otros países que no tienen ninguna. Entonces, dentro de todo ese espacio, América Latina está y fue aprendiendo de distintas cosas. Por ejemplo, en cuanto a lo que a mí también me importa y sobre lo que yo escribo, Colombia tiene una muy buena legislación. España tiene, no es Latinoamérica, pero tenemos un mismo sistema jurídico y hay artículos inclusive en su código penal. El antisemitismo es un delito. Y vamos a encontrar que Argentina, Colombia están muy adelantados y vas a encontrar, Paraguay no tiene ninguna. Y en el medio vas a encontrar algunos que están bien, pueden estar un poco mejor, como Brasil y Uruguay, México, que tiene una buena legislación, y vas a encontrar algunos que quisieron quedar bien sacando una ley que no sirve para nada, como en Chile. El tema con Chile fue el siguiente. Chile sacó una ley discriminatoria, como muchas cosas que han sucedido también en Argentina. Argentina terminó el servicio militar cuando murió un joven que estaba siendo maltratado. Entonces dijimos, bueno, hay que terminar con esto porque nos puso en blanco sobre negro que era una institución antigua. Exacto. En Chile no tenían legislación antidiscriminatoria y seguían sosteniendo que la libertad de expresión permitía cualquier cosa, hasta que matan a golpes a un chico homosexual. Para lo cual, casi en forma urgente, el Congreso de Chile entiende que es necesario proteger determinadas minorías y sacar una ley antidiscriminatoria. Ahora, el proceso judicial y la condena inexistente que tiene ese proceso transforman que esa ley es inútil y no protege a quienes debe proteger. Entonces, realmente no cumple con las expectativas de niveles de legislación antidiscriminatoria como existen en otros lugares. Creo que parte de que los países que tenemos una legislación antidiscriminatoria más evolucionada, vuelvo a sostener, no es perfecta. A ver, desde 1988 hasta acá, hubo muchísimos proyectos para mejorar a partir de la experiencia jurisprudencial que se tuvo. El último que yo me acuerdo era un proyecto así, que tenía, en lugar de los 3 o 4 artículos que tenemos hoy, tenía, era un libro entero. Compendios. Cada colectivo traía su experiencia para poder ser legislada. Por otras razones esa ley no pasó y perdió estado parlamentario. ¿Eso cuándo fue? Más o menos. Durante el periodo 2015-2019. En el Congreso había un proyecto para poder ser discutido que cayó por presión de un proveedor de redes sociales que decía yo no quiero que me limiten y me obliguen a tener que hacer una fe de ratas a cada vez que... Entonces, bueno, el poder que este grupo tenía primó sobre la legislación que se intentaba imponer, donde se hablaba
te va a sonar hablar de la ley del olvido y otra cantidad de cosas. Eso hizo que esa ley no salga. Lo que sí ayudó muchísimo, por ejemplo, fue el nuevo Código Civil de 2015. Hay cosas que por ahí, al haberlas legislado desde el Código Civil, no fue necesario incluirlo en una ley antidiscriminatoria. El caso más conocido, y supongo que por ahí hay gente de otros lugares que no se está escuchando, entonces lo voy a tratar de explicar. Había un club, muy viejo club, de un deporte muy elitista, que no permitía socias mujeres. El Código Civil impide eso, impide que exista ese tipo de discriminación. Entonces, las mujeres reclamaron el cambio de estatutos obligatorio para adecuarse al nuevo Código Civil. Y la última etapa fue que en su sede no había siquiera vestuarios para mujeres. O sea, ya podían ser socias, pero no podían ir al club porque no había vestuarios. Entonces, recién hace un mes y pico atrás, Entonces ahora. hicieron, claro, pero estamos hablando de 9 años después de la sanción del código. Pero bueno, inclusive tuvieron que hacer una votación en una asamblea para poder aprobar estas reformas. Increíble. Entonces, digo que hay cosas que la reforma del Código Civil ayudó, que no fue necesaria una ley. Por ejemplo, que por alguna razón, cuando vos quieras ser parte de un club o de un country o de lo que sea, no te pueden discriminar por alguna razón. Todo esto lo definió en el Código Civil. La reforma. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en el año 2016 da una definición de antisemitismo que es muy interesante. Me gustaría que la comentes y que vayamos trabajando sobre eso para llegar a la conclusión, el aporte de esta definición, cómo ayuda también a la legislación muchas veces, ¿no? Al respecto en caso de discriminación. Contame, ¿qué sería el antisemitismo? Bueno, a ver, primero vamos a hablar de la institución. O sea, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto es un organismo internacional. No es una institución judía, está compuesto por 35 naciones miembros plenos. Argentina es el único miembro pleno de América Latina. Uruguay y Brasil son observadores, y para de contar, son todas democracias. El país presidente de esta institución durante un año, después le pasa la presidencia a otro. Trabaja en distintos grupos de trabajo y comités. Tiene distintos puntos en los cuales, digamos, tiene preocupaciones y sobre los cuales trabaja. Algunos, como por ejemplo el genocidio, el holocausto y genocidio de los romas, es lo que conocemos como los gitanos. El grupo académico, los grupos de sitios y memoriales, cómo custodiar y cómo mejorar los sitios y memoriales sobre el holocausto en distintos lugares del mundo. Y específicamente tiene un comité sobre antisemitismo y negación del holocausto, que expertos enviados por cada país, además de los representantes oficiales de cada país, ven cómo tratar este fenómeno en el mundo. En el año 2016, cuando Rumania tenía la presidencia, este comité propone hacer una definición que tiene un enunciado que parece vago, donde dice que el antisemitismo es una cierta percepción que puede ser entendida como odio a los judíos, a sus cosas o a sus instituciones, y continúa con una presentación. Y después tiene un párrafo donde claramente dice: criticar a Israel no significa ser antisemita. Hace una crítica como la que se le haría a cualquier otro país. Explica un poco de que las manifestaciones pueden ser físicas o no, e inclusive hacia no judíos pensando que lo son, y una serie de aclaraciones. Y después, con muy buen tino, dice: para nosotros, en la organización, entendemos que los siguientes casos configuran una situación de antisemitismo. Como para que se entienda que hay una enumeración no taxativa, pero que estos casos, para nosotros no hay duda que es antisemitismo. Y después, y esta es una fantástica situación de suerte, digamos, habla de 3 casos diferentes, habla de actos antisemitas, delitos antisemitas, etcétera, que son coincidentes con los 3 artículos de nuestra ley antidiscriminatoria. Por eso después voy a volver sobre esto. ¿Qué es lo importante y lo fantástico de esta definición? Primero, que un organismo internacional transforma en objetivo lo que hasta entonces era subjetivo. La vieja discusión es: esto que acabas de decir o hacer es antisemita. Todo les molesta. ¿Cómo voy a ser antisemita si soy semita? Todo usted no se los puede criticar. ¿Todo es antisemitismo? No todo es antisemitismo. Hoy esto por lo menos sí. Entonces, se le puso un encuadre, se le puso el ejemplo. Y es una guía
para que cualquier persona con capacidad de decisión, ya sea desde el director de un periódico, un maestro de escuela y por supuesto un fiscal y un juez, puedan entender cuándo estamos frente a una situación antisemita y cuándo no. El marco que le dio la definición a lo jurídico es importantísimo. Muy bien. ¿Cuál fue la importancia? A partir de ahí se produjo una catarata de adopciones. Es decir, primero países e instituciones de la sociedad civil comienzan a adoptar la definición. Por supuesto, hago un pequeño paréntesis, hay otras definiciones. Hay grupos académicos que algún día se sentaron a hacer una, etc. Entonces, los antisionistas, los que quieren sentirse libres de destruir a Israel y creer que no son antisemitas, dicen, bueno, esa definición no va porque es demasiado obsesiva con Israel, yo prefiero esta otra. ¿Por qué? Y yo no soy antisemita, porque esta otra me defiende. Ahora, la diferencia es que esas otras no son adoptadas ni por organismos ni por estados. Acá hay más de 2.000 organizaciones entre estados, nacionales, provinciales, municipales, organismos de la sociedad civil que han adoptado la definición. En Argentina, el camino que se hizo, y esto, digamos, es parte de por qué quise contribuir con este libro, desde 2020, que Argentina lo adopta a través de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, no una ley ni un decreto, deja abierta que otras instituciones puedan hacerlo. Desde entonces hasta hoy hemos logrado que 20 de los 24 distritos nacionales lo hayan adoptado por ley o por decreto de sus gobernadores, en algunos casos de ambos, e inclusive hay 4 provincias que hay acordadas de Cortes Supremas que lo adoptan. Sí, exacto, conozco el caso. Tucumán, Mendoza también lo han hecho, y Santiago del Estero, y Provincia de Buenos Aires. Pero en Provincia de Buenos Aires la Corte Suprema lo adoptó antes que la provincia. La situación entonces que se da es que, bueno, la Asociación de Fútbol Argentino, 15 universidades nacionales. La AFA. Sí, nosotros tenemos un trabajo muy lindo hecho con el fútbol. Increíble. Nosotros todos los diciembres damos, junto con la Liga Profesional, el premio Simón Wiesenthal al equipo que mejor lleve estos valores. Y siguiendo con lo que estábamos comentando. Hoy hay 2 adopciones que fueron fundamentales y que han cerrado el círculo para hablar de la casi obligatoriedad de la utilización de la definición de antisemitismo en la justicia argentina. Por un lado, la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es el tribunal penal más alto de la Argentina. Con lo cual, cualquier juicio que llegue hasta la Cámara de Casación, cuando la Cámara dijo nosotros adoptamos la definición, implica de que ese es un criterio ya tomado. Pero el segundo es que tanto el Consejo de la Magistratura de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires también lo adoptaron. ¿Qué quiere decir esto? Que es el organismo que elige o remueve a los jueces. Por lo tanto, para ser elegido juez o para permanecer como tal, tenés que aplicar la definición. La definición, claro que sí. Por lo tanto, es casi obligatorio para los jueces en el Distrito Nacional, en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, utilizar la definición. Ariel, te hago una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta, y es simple, ¿no?, ante un acto de antisemitismo? Vos hablabas en un momento de esta fórmula o el criterio de las 3D, que me parece muy interesante. Pero eso es cuando una crítica hacia Israel se transforma en antisemitismo. Sí, o sea, bueno, eran 2 preguntas igual, las tenía así por separado, pero si querés contestarme la primera, ¿cuándo nos damos cuenta, como seres caminantes, seres comunes de la calle, nos damos cuenta que estamos ante un acto no solamente discriminatorio, sino antisemita, bueno, puntualmente? A ver, un acto discriminatorio, las propias leyes te lo explican muy fácilmente. Es decir, si vos a una persona, por ser judío, no le reconoces los mismos derechos o crees que deba ser destruido o expulsado o lo que fuese por esto, o le llevas adelante un delito común, se agrava porque vos elegiste que sea tu víctima por esta razón, digamos. Esto es lo que dice la ley antidiscriminatoria. El problema está en más de uno, bueno, decimos cuando una crítica a Israel se transforma en un acto antisemita. Bien, como bien expliqué antes y lo dice la propia definición, dice, Israel puede ser objeto de todas las críticas del mundo. Es más, nadie es más crítico con Israel que los propios israelíes, donde todo el espectro ideológico... Como cualquier otro estado. Pero como cualquier otro. Como cualquier otro estado, exactamente. Pero hay 3 límites. Hay 3 límites que están dados por 3 conceptos que empiezan con D. El primero es la deslegitimación. Es creer que por alguna razón ese estado no debería existir. Y justamente hay pocos estados en el mundo que hayan sido creados con mayor legitimidad. De hecho, una partición de las Naciones Unidas con 2/3 de los votos
dio la posibilidad a que esa era la solución para Medio Oriente. Es decir, hay muchísima legitimidad detrás. Ahora, el tema es que durante 76 años esa legitimidad estuvo poco en duda, hoy vuelve a estar en duda, y un colega tuyo, concejal, voy a dar un caso de esta semana, en la ciudad de Concordia se opone a que exista una plaza Estado de Israel porque no debería existir ese Estado. En una provincia donde la inmigración judía fue parte importante del desarrollo de la historia. Bueno, sí que conozco. Es decir, que en la ciudad de Concordia se sostenga por parte de un comunicador este argumento es absolutamente antisemita. Segundo, la demonización. Haga lo que haga, Israel está mal. Tiene un concepto donde naturalmente es demoníaco. Haga lo que haga, tiene la culpa de si hace A, está mal, y si hace B, también está mal. El último es el doble estándar. Es esto de, ¿por qué va a atacar a otro lugar? A ver, ¿por qué no se va a defender? ¿Por qué no puede tener fronteras seguras? ¿Por qué está en discusión siempre su derecho de defensa? ¿Por qué no puede ir a buscar a los secuestrados? Es decir, te secuestran más de 250 personas de tu país y se las llevan a otro. ¿Vos no los podés ir a buscar? Bueno, esos tres son los criterios para que uno lo pueda entender. Bueno, como para ir cerrando, me gustaría que nos digas una reflexión acerca del 7 de octubre. Es un aniversario, lamentable aniversario, de este acto terrorista, para mí, uno de los peores perpetrados en la historia de la humanidad. Ha sido impactante. Me preocupa mucho el apoyo que hay al Estado palestino. Eso habla ahí. No me preocupa el apoyo al Estado palestino. Al terrorismo. A Hamás es otra cosa. Exactamente, es preocupante, exactamente. Cómo ha ido creciendo esta simpatía por Hamás. Y bueno, y en este aniversario me gustaría tener una reflexión tuya. ¿Cómo nos paramos en Argentina con respecto a esto? Bueno, coincido que estamos frente al hecho más grave que le ha tocado vivir a mi generación, por lo menos. Primero, pero no solo por lo sucedido en el hecho en sí, que ya de por sí es terrible. Es decir, me remito, digamos, no hace falta de que yo hable sobre el 7 de octubre, hay mucho ya puesto escrito y tenemos que tener presente de que todo lo que sucedió desde entonces hasta hoy es producto de quienes hicieron el ataque y que tienen que asumir esa responsabilidad. Invito a que la gente que por ahí alguna vez tenga una duda, imagine a cualquier país que lo está circunscribiendo y que le entren en sus fronteras 6.000 personas después de una lluvia de 4.500 cohetes durante toda la mañana en todo el país para aniquilar más de 1.200 en un país así chiquito. Imagínense, a otro nivel los números serían mucho mayores, pero un alto porcentaje de población civil, de niños, ancianos, secuestrando y llevándose y que se sostengan en situaciones infrahumanas y que te continúen atacando durante todo ese tiempo. Y lo que ha generado con posterioridad es aún peor. Primero, el silencio de determinados sectores. Sí, los organismos internacionales nos han fallado. ¿Los podemos nombrar? Sí, pero por supuesto. A ver, Naciones Unidas está dando una imagen paupérrima. Primero porque quedó absolutamente ligada con uno de sus organismos llamado UNRWA, quien se tenía que ocupar de las escuelas y los hospitales en Gaza, y que quedó claro que las escuelas y los hospitales terminan siendo arsenales y sitios de tiro desde donde los terroristas disparan y donde se escudan frente a la población civil para usarlos justamente como escudos humanos en esta situación. Y en lugar de condenar por parte de Naciones Unidas, las condenas son hacia Israel frente a esta situación. UNICEF, que no haya levantado la voz frente a chicos que han sufrido lo que sufrieron y todavía secuestrados. La Cruz Roja, que no ha hecho absolutamente nada por los secuestrados y todavía está a tiempo y no lo hace. Ni siquiera pedir ver en qué situación están, ni acercarles remedios, ni comida, ni asegurarse de que estén en una situación humanitaria. Y discute lo que hacen desde el otro lado. Realmente nos han abandonado. Los movimientos feministas. Eso sí iba a preguntarle. Los colectivos feministas que se rasgan las vestiduras, donde en esta situación donde han secuestrado mujeres, las han violado, las han matado y nadie ha levantado Cero. Una bandera. Se parece que ser judía no es ser mujer y en estos casos está justificado el ataque. O sea, es una soledad absoluta. Hay organismos de derechos humanos que reivindican el accionar terrorista. O sea, es inentendible. Realmente en esto el mundo, los organismos internacionales nos han fallado. El apoyo al terrorismo de Hamás es abierto, identificando la liberación de
la eventual liberación de Palestina, de un Estado que tiene derecho a existir, identificándola con Hamás, justificando los hechos. Todos piden un cese del fuego ya, el cese del fuego podría ser los secuestrados. Sin embargo, cada vez que se hace una oferta, son desde ese lugar en que se dice que no. Realmente, y cómo esto ha repercutido en las comunidades judías que viven en cada lugar. Lugares como impensados, como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, en los cuales no es seguro mostrarse como judío. Es una locura. Hemos retrocedido. Pero absolutamente, hemos llegado a una situación casi comparable a la previa a la Segunda Guerra, la cual es una preocupación absoluta y tenemos que tener muy presente. ¿Cómo estamos frente a esto en Argentina? Bueno, no todas son malas noticias. Yo tomo muy en cuenta que 4 de los 5 candidatos que se proponían para las elecciones, en el último debate presidencial, una semana después de los hechos del 7 de octubre, 4 eran de signos políticos absolutamente opuestos entre sí, pero 4 estaban de acuerdo en que Israel no hay duda de que tiene derecho a existir y a defenderse, de que hay que pedir que la vuelta de los secuestrados, de los cuales casi 20 eran argentinos cuando sucedió esto, y de los 101 que quedan hoy, 8 siguen siendo argentinos, y que Hamás es una organización terrorista. Solo una candidata no estuvo de acuerdo con esta postura. Una semana después fueron las elecciones y esta candidata sacó menos votos que en las primarias. Para mí es una muestra de que el pueblo argentino le dijo que está equivocadísima en esta situación. Y esta es una postura que todos los grupos de ultraizquierda están y siguen sosteniendo, y son banderas que intentan levantar, las cuales poco a poco me doy cuenta que es para tratar de buscar un público que de otra forma no tiene. No lo tendrían, exactamente. Bueno, terminamos con el libro. Este manual, apto para todo público, antisemitismo, disciplina para combatir, Ariel Helblum. ¿Dónde lo podemos conseguir este libro? Hay 3 formas. Se estar preguntando desde que empezó la entrevista. Hay 3 formas. Bueno, busquen Centro Simón Vicenta en Latinoamérica en todas las redes sociales, se comunican con nosotros, nuestra oficina está disponible. En Mercado Libre lo pueden conseguir fácilmente desde sus casas, e inclusive en Bajalibros lo pueden tener en forma digital. Con lo cual esperamos, bueno, que todos aquellos que sientan que algo pudimos ayudar con esto, sería un placer que pudieran tenerlo. No hay excusa, pues está en todos los formatos, no hay excusa. Que no quieres porque no quiere aprender. Mira, Connie, algo que vengo diciendo en todos lados, inclusive me atrevo a decirlo en una página posterior, terminé de escribir y hay una página más, diciendo: te quedaste con dudas, querés seguir charlando, las redes sociales y la tecnología hoy nos permiten estar en contacto. Estas son todas las redes sociales del Centro Vicental, desde X, YouTube, Instagram, Facebook, la página donde podés recibir nuestro newsletter y seguís en contacto con nosotros. En nombre de la Fundación Friedrich Naumann, te agradecemos, en nombre de su director, de ese equipo, acá están las chicas trabajando con nosotros, en nombre de Ángelo, de Nadia y de toda su gente que es magnífica. Gracias por tu tiempo, por haber compartido esta entrevista con nosotros en este día tan especial. Muchísimas gracias.